Vamos a seguir con esta porción última del capítulo 2, primera de Tesalonicenses. Ya, la próxima semana ya empezamos con el capítulo 3. Y el hermano ya oró. Entonces vamos a leer. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En la introducción a estos párrafos del 17 en adelante hasta el 20, acuérdense que habíamos visto ya tres elementos, y hablamos de tres elementos que se relaciona con ellos. De Pablo en este caso, ¿cierto? Estaba interesado primero, y lo vimos ya, un deseo de estar con ellos. Él tuvo un deseo inmenso de estar con ellos. El segundo punto tenía que ver, o elemento, Pablo tenía su comprensión de que tenía un enemigo, que fue Satanás, o que era Satanás, que se opuso. Entonces, en este afecto que tenía Pablo por ellos, este afecto demostrativo, este deseo intenso de querer estar con ellos, lo demostró, y después él también dejó entrever que hubo una oposición de orden espiritual, que era Satanás, y eso lo vimos el domingo pasado. Y lo tercero que nos toca ver es que después de eso, en el 19, Pablo habla o hace mención a una anticipación de la recompensa eterna, una anticipación de la recompensa eterna, o también en anhelo de Pablo del regreso de Cristo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver de qué regreso de Cristo está hablando Pablo. Ahí nosotros estamos esperando a grandes rasgos, para ponernos en contexto, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero aquí mismo, en ciertos pasajes en Tesalonicenses que vamos a ir desarrollando más adelante, pero ahora ya hay una mirada, que hay una palabra que habla de su venida. Pero hay una venida en el aire, y literalmente que el Cristo viene en el aire, eso no se puede cambiar. Al venir en el aire, eso, y viene por su iglesia, a eso se le llama el rapto de la iglesia. Sé que hay corrientes que dicen que sí y que no, bueno. Pero ¿cuál es el punto? No vamos a discutir de eso, sino que Pablo habla de que el Señor viene por su iglesia. Y muchas veces hemos dicho que si usted cree que el Señor no va a ser, usted no va a ser arrebatado, el Señor no viene en el aire, ya, y no es que sea que sea incongruente. El Señor, cuando viene en su segunda venida, va a venir a la tierra. Y eso obviamente después de toda la tribulación y todo, después del milenio, al final del final del final, ahí ya viene el Señor, como dice Apocalipsis, ya con victoria y victorioso en su caballo blanco, etcétera. Ya. Pero en este pasaje, que ahora se los voy a leer en la versión NTV, dice: después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Otra versión, NTV. ¿Qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Aquí en medio, si usted lo lee, no se entiende mucho. Y me incluyo que me cuesta algunos pasajes,
saber cuál es el sentido que tenía Pablo para con ellos. Porque hay estas preguntas. Y hay una pregunta que tiene 3 preguntas dentro de la misma, que es la primera, ¿ya? Y después viene una pregunta retórica, y acuérdense que las preguntas retóricas, que son las preguntas que se resuelven por sí solas, o está la respuesta ahí mismo en la pregunta. Ya. Dicho eso, por eso esas son como las implicaciones que tiene, que al leer así como que redunda, ¿ya? Pero después uno se familiariza con el texto y va dándose cuenta que no es tan complicado. Por eso en esta versión dice, ¿qué es lo que nos da, qué es lo que nos da esperanza y alegría? Eso es lo que dice Pablo. Después, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona delante del Señor cuando Él regrese? La respuesta después viene inmediatamente y dice, son ustedes. Ahí está más claro. Ya. Dicho eso, lo que Pablo empieza o trata de decir en estos pasajes que los vamos a ir desarrollando, ya es para que yo introduzco esto en cuanto a la recompensa en el Señor. Toda obra tiene una retribución, ya sea si son obras malas, un castigo, si son obras buenas, cosas buenas. La Biblia habla de un galardón, habla de corona, habla de que cuando alguien corre una carrera va a tener un reconocimiento. Y hermanos, yo meditaba en esto y no dejo de dar vuelta de que todos nosotros somos insertados en el reino y cada uno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, todos nosotros somos siervos inútiles. Todos nosotros, disculpen lo que voy a decir, pero todos somos inútiles. No ustedes, todos nosotros. Todos los del reino de Dios, los hijos de Dios de una perspectiva de Dios, somos inútiles. Literalmente buenos para nada. Y si alguien dice, no, bueno, la Biblia dice que somos inútiles. Y vamos a entender porque yo soy inútil para tener vida y vida eterna. Usted es inútil, incapaz. ¿Entiende? Usted no pudo tener vida si no interviene Dios. Usted es inútil de borrar sus propios pecados, porque haga lo que haga, sus pecados no los puede borrar por sí solo, más solamente los confesamos, pero que los borra a través de su sangre. Y se va entendiendo la dinámica de que en todo orden de cosas somos inútiles. Pero lo que yo hago en la iglesia es una obra que Dios preparó de antemano para que ustedes se han dado en esa, porque Dios puso el querer como el hacer. Chuta, hasta mi buena idea en la iglesia es inútil. No es que sea inútil en la práctica, sirve. Pero esa idea no es su ocurrencia que aparentemente a usted se le ocurrió. Dios lo puso y cuando usted dice, a mí se me ocurrió hacer... No, Dios lo puso en usted. Y cuando eso se ejecuta, si eso tiene un éxito, usted no puede decir, gracias a mí, yo creé el ministerio de no sé qué cosa. No. Eso estaba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en esto... En todo el reino, todo lo que nosotros vamos a hacer, al final y al cabo, todos nosotros los inútiles, vamos a llegar al cielo, pero en un sentido que vamos a ver aquí, va a haber una coronación de nosotros. Por Dios, no de manera literal, pero ¿qué va a hacer Dios? En un momento nos va a dar un reconocimiento y vamos a ver cuál va a ser el reconocimiento. No va a ser yo planteé una iglesia, yo hice, no. De acuerdo a lo que vamos a ver aquí, el reconocimiento, aunque inmediatamente uno dice, pero estar en Cristo ya eso es una paga para nosotros, sí, pero Cristo nos va a reconocer y va a reconocer la obra en cuanto a la evangelización, por decirlo así, como la que hizo Pablo, y en lo que hizo en razón a los creyentes que están detrás de Pablo, que es los de Tesalónica. Usted al que le habló de Cristo y llegó a los pies de Cristo, eso va a ser para usted reconocido como una buena obra. Si usted en el cielo se encuentra con alguien o se va a encontrar con alguien que usted le habló, lo discipuló y esa persona está ahí, ese va a ser por ser digno de reconocimiento delante de Dios. No necesariamente que usted cantó a la iglesia, hizo el aseo a la iglesia, que predicó a la iglesia. No, eso es otro elemento. Pero lo que importante va a ser que eso va a quedar. Que usted, cuando esté ahí, vea a otros que llegaron ahí,
Aquí va a hablar de una jactancia, pero positiva, no en orgullo negativo. Es por decir, esos dos yo le hablé de Cristo. Usted se va a gloriar, pero esa gloria va a ser ¿para quién? Para Cristo, porque al final y al cabo nosotros somos inútiles. ¿Se entiende? Pero Cristo nos va a reconocer por eso y nos va a coronar por eso. Es por decir, nos va a dar un reconocimiento, una corona, que esa misma corona es de Cristo, le pertenece a Él, porque al final, entiéndase un poco, los inútiles, pero sí en el fondo vamos a hacer esos vasos común y corriente, como se ha enseñado otras veces, ¿cierto? Los de barro, los que no tienen, pero en ese momento van a ser exaltados. Entonces aquí solo a grandes rasgos estoy explicando lo que va apuntando este pasaje o estos versos. Pablo, ¿y con esto es para qué? Para que los judaizantes que estaban atacando a Pablo y a Timoteo y a Silas, ¿cierto? No dijesen los tesalonicenses, o sea, los judaizantes, este quiere el reconocimiento de los hombres, quiere el reconocimiento de los de Tesalónica. No, Pablo estaba buscando el reconocimiento, o con esto el reconocimiento delante de Dios, no de los hombres, no para ser visto por nosotros mismos. Nosotros mismos sí nos podemos reconocer, es bueno, pero lo que va a perdurar es lo que Dios diga cuando lleguemos a la gloria eterna. Una pregunta general, de que muchas veces yo intencionalmente lo hago y lo pregunto. ¿Qué es lo que hoy nos da alegría y contentamiento? Piense un minuto, un segundo, ¿qué es lo que hoy a usted lo tiene alegre? Si es que está alegre, si no está alegre, pase. ¿Ya? ¿Qué es lo que a usted le puede dar alegría ahora en este tiempo? Yo creo que un cristiano debiese ser un ser feliz, no de luz y todo eso, pero un ser, no estoy hablando que usted anda matado a la grisa, tampoco, pero que tenga el gozo del Señor, ¿se entiende? ¿Cuál es, le voy a dar la respuesta, cuál es la fuente de su alegría? Si no es Cristo, el resto, usted sabe, se diluye. Pero ¿qué es lo que hoy le da alegría? Sé que hay alegría, ese contentamiento por la contestación de una oración. Es, por ejemplo, que mi hija se sane, esto acá, lo otro, encontrar un trabajo, tener sustento, mire, lo que sea, eso da alegría, obvio. Pero cuando uno dice, pero mi contentamiento es quien hizo posible eso, que es Cristo, que es el Señor, que es mi Dios, hizo posible que yo trabajase, no me enfermase y que tuviese una retribución económica y con eso compre algo, pague, etcétera, ¿sí o no? Pero que la fuente de contentamiento sea Cristo, no el resultado, porque ahí estaríamos mal, ¿ya? No decir, no, gracias a mi esfuerzo, no, gracias a Dios que me dio el esfuerzo, etcétera. Esa es la manera correcta. Entonces, ¿dónde está mi contentamiento? ¿Cuál es mi alegría? Y uno puede decir, no sé, el logro de mis hijos, no sé, yo ya, miren, me proyecté hace muchos años a hacer tales cosas, esa es mi alegría, ya puedo descansar, ordené estas cosas que estaban desordenadas, no sé, por el pecado mi vida era así, era un desastre, hoy ya estoy más sosegado, es que lo otro, no sé, y podemos mencionar muchas cosas que nos dan alegría, nos dan paz, nos dan gozo, nos dan contentamiento. Y eso lo podemos demostrar. No, mis hijos ya ahora son profesionales. No, ya pagué mi casita. No sé, ya tengo un cacharrito, tengo un autito, tengo esto, una bicicleta. Mire, tantas cosas que nos dan. A veces somos felices con tan poco. El tema está, no es que yo no sea feliz por eso y que eso, no, ese es el punto. El punto es lo siguiente, por el contraste del pasaje que vamos a ver, o los pasajes, es que se nos olvida que nosotros estamos de paso por esta tierra. Y con mi esposa hace poquito hablábamos de la partida de John MacArthur, el pastor, ya. Y tenía, hace poco salieron sus enseñanzas que hablan del cielo.
Y el punto es que tanto nosotros pensamos del cielo, cómo va a ser el lugar, qué tanto nosotros ponemos cuidado al lugar que vamos a ir, a la morada celestial. Y claro, como en el contentamiento temporal de las cosas que queremos adquirir aquí en la tierra, se nos hace olvidar lo que nos espera en el cielo, nuestra morada final. Nosotros estamos de paso por aquí. Pero a veces el estar de paso o en el lugar que estamos aquí nos gusta tanto, nos acomodamos, o sea, tanto nos acomoda el lugar, y no estoy hablando de lo pecaminoso, estoy hablando de lo natural, ¿ya? Que se nos olvida para dónde vamos. Pero ¿qué tiene tanto de malo? ¿O qué tiene de malo? Convengamos que si yo lo paso tan bien aquí, resulta que cuando eso bien que estoy pasándolo acá o teniendo, etcétera, cuando eso se desordena, entro en desesperación. Porque tengo mi mirada puesta ¿dónde? En lo que tengo ahora y no en lo que tengo futuro. Si fuese al revés, si yo tengo siempre mi mirada puesta en lo futuro, ¿ya? En la gloria del Señor, lo que momentáneamente me está pasando ahora, no importa, si total de aquí no me voy a llevar nada. Acuérdense que hay una frase que dice, no, si aquí de aquí nadie se viene, ¿de qué sirve la riqueza? Sí, hay frases sobre eso. Pero en la vida, ¿qué hacemos con eso? Hermanos, hay que tener un equilibrio de estar conscientes que nosotros estamos de paso y que nos aferramos mucho a esta vida. Por lo tanto, como leí al inicio, más nos afanamos de estar en esta vida. Pero no estamos trabajando para el cielo o para el lugar que vamos a estar definitivo. Porque el Señor nos tiene de paso, pero tenemos algo que hacer aquí. Y estamos dejando de hacer algo. Entonces Pablo empieza a hablar de esto de el contentamiento, el gozo, la corona, ¿ya? Pero está hablando que cuando esté delante del Señor, la jactancia, lo bueno va a ser lo que Él hizo en favor de estos tesalonicenses. Porque usted, mire, todos los logros terrenales van a ser terrenales. En el cielo nadie se va a acordar. No, yo levanté una iglesia de 50 pisos. Y si dieran para arriba, para abajo, para el lado, como sea. Claro, en el momento a lo mejor si usted hizo algo así, cambió un interruptor de la luz. ¿Fue bueno? Sí, fue bueno. No estamos hablando de eso. Pero el punto es ese. ¿Cuántos tenemos nuestra mente pensando? Porque nosotros estamos trabajando para el reino de los cielos, no para el reino de la tierra. Y hablamos de Satanás, que es el que reina en la tierra. Nosotros estamos trabajando para otro reino. Los inútiles trabajan para otro reino. Para el reino que Cristo nos llamó. Dicho eso, ¿qué es? Otra pregunta, ¿qué es o quién es nuestra esperanza hablando del futuro? ¿En qué está puesta su esperanza? ¿En quién? Si no es Cristo, todo lo demás queda ahí. Porque ponemos las esperanzas en cosas o en quienes no dan esperanza o que no tienen futuro. ¿Ya? Pero Cristo y todo lo que tiene que ver con el reino tiene esperanza. Hay esperanza. Porque usted puede tener una buena cantidad de ahorro en el banco y por lo que sea, bueno, eso sería como una excepción de nosotros, pero ya. Pero bueno, lo que creemos valioso aquí en la tierra puede en un momento desaparecer. Pero lo que tenemos y lo que hemos sembrado en el reino de Dios va a quedar para siempre. Cuando Cristo regrese, ¿tendremos algo que ofrecerle? Como en este caso, la vida de los creyentes de Tesalónica. ¿Cuántos llegaron a conocer a Cristo por mi testimonio? Pregúntese, ¿cuántos hoy? Haga una lista en su mente. ¿Cuántos han llegado a conocer a Cristo? De los que usted sepa, los que no sabe, bueno, no sabe, obvio.
Pero ¿cuánto usted cree que usted le ha hablado a personas de Cristo y han llegado al arrepentimiento? 1, 2. Vale, podría decir, yo con uno me quedo tranquilo, ya hice algo. Bueno, uno mejor que ninguno, ¿cierto? Pero si no hay ni siquiera uno, ¿cuánto me estoy esforzando para que alguien llegue? Porque de eso apunta todo este pasaje, o estos pasajes. ¿Cuánto hemos trabajado y sembrado la palabra, la semilla, etcétera? Sé que usted y yo nos salvamos. Ese ya no es, pero ¿cuánto nosotros hacemos en pro de eso? Pablo siempre vivió, enseñó a otros a vivir a la luz del regreso de Cristo. Este pasaje y estos pasajes y otros que Pablo ha enseñado tienen que ver con enseñar a la luz del regreso de Cristo. ¿Por qué es importante? Hermanos, hace poco hablaba con otro hermano y hablábamos de esto en cuanto a la evangelización. Los jóvenes, la generación o este tiempo, toda la gente está tan satisfecha de lo que tiene, porque hay tanta tecnología, hay tanta entretención, que la gente, inclusive ustedes saben, estadísticamente hablando, que ya la gente no se quiere casar. ¿Para qué? Si pueden tener hasta relaciones virtuales. Usted puede tener conversaciones, relaciones con personas con esta cosa de la IA, inteligencia artificial. Usted puede entablar inclusive una conversación de los temas que sea. Ustedes saben que ahora hay muñecas y muñecos con una textura de silicona que es tan igual a nosotros, como de piel y todo eso. A lo mejor nosotros que estamos más acá en el continente o en este lugar, a lo mejor la tecnología no es tan así, pero hermanos, para allá van las cosas. Entonces, las personas, los jóvenes, están tan llenos de tanta información, pero a la vez están tan vacíos. ¿Y de qué les hablamos? ¿Cómo nosotros entramos ahí? Lo único que nos queda, que queda como una certeza, es que todos vamos a morir y todos van a morir. El tema no es ser fatalista, pero ¿cuál es el punto? Es que todo el que va a morir, vacío, lleno de la mugre que exista hoy, se va a encontrar en un juicio con el Dios eterno. Y si nosotros nos hablamos de Cristo ahora, nosotros en parte vamos a ser responsables. ¿Se entiende un poco la dinámica? Entonces, nosotros tenemos que estar pensando, y Pablo lo hizo así. A los tesalonicenses le habló de la muerte y resurrección. En esos años le habló muerte y resurrección. En este tiempo, ¿qué hay que hablar? Muerte y resurrección. Todo tiene que ser con sazón. Porque ¿qué hacemos muchas veces? ¿O qué se dice? Cristo te va a solucionar tus problemas, Cristo te va a sanar. Sí, puede ser todo eso. Pero Cristo te va a solucionar el problema más grave que tienes. Tú, si te mueres ahora, te vas al infierno. Y vas a resucitar o para vida eterna o condenación eterna. Esos son los elementos importantísimos. Y Pablo está, a la vez de haberle enseñado eso a los tesalonicenses, está diciendo y pensando en el futuro. Porque el futuro en Cristo a nosotros nos da esperanza. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, se acaba toda la esperanza. ¿Para qué hacemos vida de iglesia? ¿Para qué dejamos de mentir, de robar, de todo lo malo si no hay esperanza? Si no hay futuro. Esperanza es tener una vida después. Esa es la esperanza que está en Cristo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿será importante saber y anunciar que Jesucristo viene o hablar del regreso de Jesucristo? Claro que es importante porque da esperanza, porque después de la muerte hay vida con Cristo. Entonces, mientras más avanza la tecnología, eso de una resurrección es como bien antigua esa idea, ¿o no? No, esas son religiones del pasado, de los abuelitos, nos van a decir o van a pensar. Pero hay que decirlo porque es una verdad. Aunque los tiempos sean muy avanzados, es así. Acuérdense que cuando Pablo, en el tiempo después que Jesucristo resucita, Pablo, cuando va y exhorta, ¿cierto?, a los griegos,
que eran filósofos, eran pensantes, que ellos tenían, por decir, la última de todas, les predicó igual de Jesucristo, al Dios desconocido, ¿se acuerdan? Entonces a los seres, por decir, en ese tiempo, a esa civilización más moderna, se le habló de lo mismo, resurrección. Y cada época se considera en sí misma modernos. No nosotros mirando hacia atrás, porque no son modernos, pero se entiende un poco. Ahora nosotros nos consideramos modernos, ¿sí o no? En 30 años más, lo moderno de ahora va a ser viejo. Y usted sabe que ya está fuera de moda un teléfono de hoy, mañana, toda la tecnología pasada. Y ya es pasado. El último auto a la moda ya no está a la moda, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? Todo esto, hermanos, para ir calando la idea en nosotros de que Pablo, así a los tesalonicenses y en otras cartas más, siempre plantó esa idea de mirar al futuro, de tener una esperanza, de tener esa esperanza en que, en el regreso de Cristo, en que nosotros vamos a ir al reino, como sea, pero eso es la esperanza que nos debe mantener. Romanos 13:12 dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Romanos 13:12, versión NTV, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado los actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. Mira, de nuevo aparece esto de ropa, como se citó en la vigilia. Dice, como si se quitaran ropa sucia. Acuérdense que decía la antigua manera de vivir cuando leímos Efesios 4. ¿Ya? La ropa sucia. ¿Pero por qué? Porque aquí dice la noche, y esto es una metáfora, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Entonces aquí acuérdense que la salvación no es que ahí uno va a tener salvación, sino está hablando en un sentido general. Que el Salvador, la ejecución, la conclusión de la salvación efectiva total con el cuerpo glorificado de la venida de Cristo se va a concluir, eso se está refiriendo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Qué decimos el chileno de corazón? Somos de Chile, el mejor país de Chile, ¿no? Expresiones que usamos. ¿Quién de todos está orgulloso de ser chileno? Porque hablamos chileno. No sé si se enteraron la noticia de un sicario que se escapó. Lamentablemente ha sido tragicómico. Porque hasta el último no se sabía cómo se llama, o sea, no se sabía de dónde. Si hablamos que supuestamente es ciudadano venezolano, pero también fue ciudadano chileno porque tenía. Pero al final nadie sabía cómo se llamaba. Estaban encarcelando a uno que no era cómo se llamaba, entonces, porque lo digo un poco eso de la ciudadanía, de que la identidad. Nosotros nos identificamos con nuestra ciudad, con nuestro país, etcétera, ¿cierto? Pero nuestra ciudadanía, como iglesia, como cuerpo, está en el cielo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida que está ¿dónde? En el cielo. La Nueva Jerusalén, ¿dónde está? En el cielo. Cristo fue a preparar morada ¿dónde? A la isla, no, en el cielo. Todas estas cosas nos apuntan a qué? A despegarnos un poco de acá. Por eso a veces sentimos tanta pena por la pérdida de un ser querido. No estoy diciendo que no nos dé pena, pero si el ser querido está en Cristo, sé que se me llevó a la delantera, únicamente. Si sé que va al cielo igual que yo, cuando decimos el hermano MacArthur partió antes que nosotros, él ya está experimentando lo que predicaba, o esto de acá. Primero los Corintios 1,
1 Corintios 1, del 7 al 8. Se da cuenta que en todos estos textos Pablo siempre está hablando del futuro, siempre está hablando del cielo, de la ciudadanía, de donde vamos a estar. Dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ya. El Señor vuelve por su iglesia. El Señor, mire, si no vuelve, nosotros vamos al cielo. Cualquiera de las dos opciones es una verdad. Pero se nos olvida, vuelvo a decir, como estamos en esta tierra y nos consumen los afanes, las responsabilidades que tenemos. Y eso es verdad, tenemos responsabilidades, podríamos decir responsabilidades únicas. A lo mejor una mamita, una hermana, ¿cierto?, tiene que hoy la responsabilidad de hacer el almuerzo. Es verdad y no puede estar, alguien puede decir, pero no, yo estoy pensando en lo que voy a hacer de cocinar hoy. Y no puedo estar pensando en el cielo, ¿cómo se le ocurre? Es difícil, pero hay que hacerlo. Usted va a hacer lo natural, yo voy a hacer lo natural, ¿cierto? Va a tener que cocinar, pero hay una parte de usted, de su ser, en referencia a esto de cocinar o armar un almuerzo, ¿cierto? Pero está en la conciencia de que usted va a llegar un día que va a dejar de cocinar y que ya no va a hacer más almuerzo. ¡Ay, cómo se ponen contentas algunas! ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo el Señor regrese? Nunca más va a andar con un cucharón, pelando papas, haciendo todo eso. Y nosotros los varones a lo mejor tenemos que hacer otras cosas, etcétera. Entonces, hermanos, yo estoy hablando simplemente ejemplos simples, pero ¿qué pasa? Esto llevado cuando el día que tenemos pena, el día que tenemos angustia, el día que estamos abrumados, cansados, ya hartos de todo, el día que no tenemos ganas. Ese día, el saber que el Señor viene por mí, o yo voy a Él, si yo me muero, ¿cierto? Voy a descansar en sus brazos por la eternidad, en un lugar mejor. Entonces esta pena, si bien ahora no me gusta, me duele, pero es pequeña con la eternidad. ¿Se entiende un poco? Entonces, ¿por qué Pablo en parte va animando a los tesalonicenses? ¿Por qué? Porque él anhelaba estar con él, Satanás le estorbó, pero a pesar que lo puso anteriormente, en el texto anterior, en el verso anterior, que Satanás le estorbó, pero no le quitó el gozo de la corona, la esperanza. ¿Por qué no? Porque sabía que un día van a estar juntos. O si no era en el tiempo donde él escribe la carta, sino que en la eternidad igual iba a estar con ellos. Entonces, saber que Cristo regresa muy pronto fue una gran motivación para los tesalonicenses y para Pablo y para nosotros. Pablo hace una pregunta triple. Esto cuando dice, verso 19, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona? ¿De qué me gloríe? Por eso esa pregunta es triple. Si la ponemos de separado sería, ¿cuál será mi gozo? Primero, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál será mi gozo? ¿Y cuál será la corona? ¿Ya? Por eso se dice una pregunta triple. La primera es, primero preguntó cuál era el objeto de su esperanza en la recompensa futura prometida y en la bendición eterna. O sea, ¿cuál era el objeto de la esperanza? Por eso la primera parte de las tres preguntas, que está en una, ¿cuál es nuestra esperanza? Colosenses 1:5 ayuda a dar una respuesta. De manera inmediata, si uno dice, ¿cuál es su esperanza? Que paguen más, que el sueldo mínimo suba a 10 millones, que no paguemos contribuciones, que terminemos de edificar eso,
Bueno, cada uno tiene su esperanza, ¿o no? En sacar un magíster en no sé qué. Ya. Pero volviendo aquí al texto, la esperanza. Pablo, como dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Por eso pueden haber respuestas erróneas. Colosenses 1:5 dice, su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esa es una respuesta certera. ¿Ya? Cada uno de nosotros, o Pablo en este caso como pregunta, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el objeto el objetivo de la esperanza? Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Usted y yo debiésemos decir, mi esperanza es lo que voy a recibir, lo que Dios me tiene guardado en el cielo para mí, o para usted, para nosotros. ¿Tiene esa esperanza que usted va a recibir algo, un galardón de parte de Dios cuando llega al cielo? Lo falsa modestia dice, no importa si yo que llegue en el cielo, ya en el rincón del cielo, que no sé cuál va a ser. Yo con que esté ahí, como chileno humilde. Sí. No, ahí nomás, no importa. Hermanos, hay un desafío. Dios tiene guardado una recompensa, como dije al inicio, para los inútiles. Van a ser recompensados, vamos a ser recompensados. Dice, ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación, el Evangelio da esperanza, porque hay vida eterna. Por eso nosotros damos esperanza. Nosotros, o sea, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de que hay una resurrección en Jesucristo, hay perdón de pecado en Jesucristo, estamos dando esperanza al mundo que no tiene esperanza o que no sabe de eso. Por eso es importante el Evangelio. La falsa esperanza es decir, todos porque son buenas personas se van a ir al cielo. Todos porque hagan un ritual se van a ir al cielo. Esa es una falsa esperanza. Porque no todos van a ir al cielo, sino que todos los que han creído en Jesucristo, a la manera de Cristo. Entonces eso da esperanza, y esa es nuestra esperanza porque ya hemos creído. Entonces los tesalonicenses, por eso la pregunta, que está dividida en tres, ¿cuál es nuestra esperanza? El objetivo siempre es ya lo que está a futuro, lo que está en el Señor. Primera de Pedro 1:13, versión NTV. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio o control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación, no para ser salvo, entiéndase. Hay momentos donde la salvación se personifica en la figura de Jesucristo. Por eso dice, pongan toda su esperanza en la salvación o en el Salvador o en quien da la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esto no está diciendo para que, ojo, no está diciendo que ahí recién vamos a ser salvos. No, ya somos salvos aquí. Pero la conclusión, lo máximo, el clima, al final, por decir, la guinda de la torta, cuando Cristo venga, o cuando Cristo sea revelado en su segunda venida. Entonces, yo puse aquí una nota, dice, nuestro comportamiento no se condice con lo que sabemos de su pronta venida. Por eso, hermanos, a veces andamos como desesperados o estamos desesperados. Estar desesperado por algo es no tener esperanza, obvio. Pero sí tenemos esperanza. Tenemos el regreso y la consumación de nuestro Salvador, donde enjugará toda lágrima. Cuando ya nos ponemos viejitos, tenemos enfermedades complicadas,
Decimos, chuta, ¿quién quisiera ser más joven, donde no tuviera este? Pero hermanos, la esperanza está en que Cristo me va a dar un cuerpo nuevo. Ah. La segunda pregunta. Ya vimos cuál es la pregunta, ¿cierto? La inicial. Esperanza siempre está puesta en la venida de Cristo, en el reino, en la venida de la ejecución de la salvación. La segunda pregunta. ¿Cuál era la fuente de su gozo o de su felicidad? Y satisfacción eterna. Cuando dice, ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es la fuente de su gozo? ¿En qué se goza usted? Todos decimos estar en Cristo. Esa es la fuente de nuestro gozo. Si no estamos en Cristo, se diluye, ¿ya? Mateo 25, del 21 al 23, pero nos saltamos el 22, solamente el 21 y el 23. Y aquí describe cuál es la fuente del gozo. ¿Cuál es la fuente del gozo? Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la fuente del gozo? Nuestro Señor. ¿Ya? En el 23 dice, su Señor le dijo, lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor es la fuente del gozo. Cuando entremos en el reino, cuando el Señor venga, ¿qué dirá de nosotros? Buen siervo fiel. No es que ahí usted va a tener la salvación, sino que ahí va a ver, Dios va a decir cómo fuimos nosotros. Cada uno obviamente tiene su responsabilidad de ser fieles, pero acuérdense que nuestra fidelidad, aunque fluctúa, aunque un día somos así de infieles, ya, pero el Señor, en cuanto a nuestra fe en general, un momento va a decir, entremos en ese gozo. Judas 24 dice, Judas 24, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Entonces, solamente en Cristo está ese verdadero gozo, es la fuente del gozo. Filipenses 4.1. Filipenses 4.1. ¿Cuál es la fuente del gozo? Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Miren cómo usa estos adjetivos Pablo diciendo, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Eran su corona, eran su fuente. ¿Por qué? Es como la sana jactancia. Estos han llegado delante de su presencia, Señor, y Pablo lo tenía claro. Porque ¿cuál es la fuente del gozo? Si bien es Cristo, también lo que hacemos en Cristo en relación al Evangelio, en relación a los creyentes, a los que llegan a ser creyentes a través de anunciar las buenas nuevas. Eso va a ser la fuente de gozo. ¿Ya? Por eso cuando estemos allá van a decir, mire, estos llegaron porque yo fui fiel al Señor. Tuve muchos problemas. Algunos, por ejemplo, si estuviese ahí Esteban cuando predicó y después fue matado, fue el primer mártir. Ellos pueden decir y gloriarse en que los que llegaron a conocer a Cristo, aunque les costó la vida, valió la pena. Usted lo que haga en el reino en pro de un discípulo,
o en hacer discípulos, en enseñar, en abrir su boca, siempre eso va a valer la pena. Lo tercero, cuando dice, lo tercero es la corona. La corona simboliza siempre en este caso es la corona de victoria, como la que usaban los corredores, la de laurel, esa que a los corredores que se le daba, ¿se acuerdan? ¿Ya? O un reconocimiento. Está la corona de esa de reinar, pero también está la de triunfo. Bueno, ahora dan medallas y todas esas cosas de acuerdo a donde sean las competencias, como las Olimpiadas. Otros dan en el fútbol, dan una copa, ¿ya? De acuerdo a las tradiciones o el contexto. Pero en ese tiempo eran coronas, como los triunfos atléticos. Entonces, ¿cuál es la corona de victoria? Y la gloria denota la expresión exuberante de sentimiento de alegría, a veces traducida, como ya lo venía diciendo, como jactancia en el sentido más correcto. Desde el sentido griego se podría traducir literalmente así: la corona que es regocijo, la corona de vida, la corona que es vida y la corona que es justicia. Todos estos son sinónimos. Pablo está diciendo, ¿cuál es mi corona? En decir, ¿cuál es lo bueno? Ustedes, los tesalonicenses, eran su corona. Era por el sentido de la competencia de los Juegos Atléticos, era lo que él se había ganado en razón de predicar el Evangelio. El fruto, por decirlo así, de su trabajo de la predicación de Pablo eran los tesalonicenses, el que habían creído. ¿Me van entendiendo la idea? Es así como en el jardín infantil, cuando hacen buenas cosas, ¿qué les daban? Una estrellita, una cara feliz. Después, una nota 7. Después un porcentaje en la universidad, ¿cierto? Después ahí dicen, no existen los 7, pero tengo el 80% y así sucesivamente. Un bono en el trabajo, siempre hay una gratificación, una remuneración por hacer algo, por hacer un trabajo. En este caso, el tener creyentes para Pablo y hacer la corona, simbolizando eso que de las carreras, ¿cierto? De los atletas. Entonces él iba a hacer una corona de regocijo, la obra en los tesalonicenses. Primero los Corintios 9:25, aquí hay varios pasajes que hablan de esto, como la retribución reflejado en un artefacto, ¿cierto? Como la corona, como un elemento de triunfo. Primero los Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros los que luchamos, los que estamos ahí, perseveramos, ¿cierto? Y sobre todo en el área de anunciar el Evangelio a otros, de discipular, de enseñar y todo lo que conlleva ser un cristiano, vamos a recibir una corona incorruptible. Porque aquí en la tierra podemos tener una que se puede corromper, ¿ya? Algo que va a ser un aplauso, va a ser un reconocimiento, pero en la que va a perdurar va a ser lo que hacemos en pro del reino, en los que nosotros atraigamos, ¿cierto?, al reino, o sea, podamos trabajar para que otros sean mejores creyentes, etc. Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hermanos, si nos damos cuenta, en estos textos hay recompensa. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Es que no tengo paciencia. Téngala porque Dios la ha dado, porque es un fruto. Y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán corona. A lo mejor usted está luchando con una tentación
usted está pasando una prueba difícil en este momento y a lo mejor nadie más sabe que usted. O puede saber a alguien que le está ayudando en oración. Pero cuando usted lo supere, a lo mejor no vamos a decir y no lo vamos a pasar adelante, decir, pucha, el hermano pasó una prueba tan difícil, una tentación tan difícil, y mire, aquí le vamos a dar una medalla. Tanto. Imagínense si se hiciera así. ¿Qué se va a llevar? El reconocimiento de nosotros. No sé si a usted se le ha pasado por la mente, así como en los trabajos, ¿por qué no elegimos el hermano destacado del mes aquí en la iglesia? Y le ponemos una foto ahí. ¿Lo reconocemos, sí o no? Porque a veces son ocurrentes para algunas cosas, traer el mundo a la iglesia. A final de año, la mejor hermana, la que siempre, nunca, por asistencia, porque vino siempre a todo, no sé, inventemos una cosa así y damos un reconocimiento. ¿Sería bueno o malo? Pero más allá del reconocimiento, lo único que se llevaría es un reconocimiento temporal. Porque si lo hacemos el otro año, va a salir otro y otro y así. Pero en el reino de los cielos, quien soporta las pruebas con paciencia, soporta la tentación, recibirá, ¿cierto?, una corona. Apocalipsis 6.2 también habla de esto de la recompensa, hablando de corona, ilustrando la corona de victoria. Apocalipsis 6.2. Y dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La corona simboliza que el triunfo puede ser sobre una guerra, depende del contexto, pero aquí dentro de lo que estamos viendo es una recompensa al vencedor. ¿Y contra qué nosotros, hermanos, nosotros contra qué luchamos? Contra el pecado. Siempre vamos a luchar contra el pecado. Siempre, siempre, porque ¿con qué otra cosa vamos a luchar? Y Satanás, sí, pero Satanás cuando viene nos hace que tentar para pecar y llegamos a lo mismo. Pero usted no lucha contra Satanás. Cristo lucha con Satanás. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cuál es la? Que no lo dije la semana pasada. Cuando viene Satanás detrás de nosotros, ¿qué dice nosotros? Resistir al diablo y huirá. Usted resiste, está ahí. Ora, le pide paciencia al Señor, le pide fortaleza y huirá. ¿Se cansará de usted? Porque usted no cae, le hace intentar, lo hace dudar, lo hace sentir mal, lo hace sentir lo que sea, pero usted solamente resiste y cree en las promesas del Señor. Y el enemigo va a huir. Se va a oponer como se puso a Pablo, pero los tesalonicenses van a seguir, la obra de Dios sigue y así sucesivamente. Esa es nuestra actitud. Luego Pablo respondió a la pregunta de que le traía gozo con una pregunta retórica que causa sorpresa. ¿Cuál es nuestra? Por eso esto de pregunta con otra pregunta y se responde con una pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ya vimos la esperanza donde se sustenta el gozo, la corona, ¿cierto? Entonces la primera pregunta dividida en tres se responde con lo siguiente. Con otra pregunta, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Si fuésemos bien simples, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? La respuesta simple sería Cristo. Pero Pablo no lo responde tan así. Nos lo responde Cristo, nuestra esperanza, nuestro gozo. Sí, eso está bien respondido. Pero además, él dice, vosotros sois delante del Señor. ¿Se entiende? Ahí da la respuesta. Pero como la incluye en otra pregunta y en la pregunta retórica, ya le agrega, aparte de Cristo, eran ellos. Entonces Pablo responde la pregunta, con otra pregunta. Se podría pensar que la respuesta debería ser el Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo dijo,
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El anhelo futuro de Pablo era la seguridad de estar delante de su Señor, pero un anhelo crucial en la alegría de esa experiencia es que en la venida de Jesucristo, Pablo vería a todos los creyentes a quienes había ministrado, incluidos los tesalonicenses. Esta es una nota que yo puse al margen personal, dice: yo creo que todos nosotros, el solo hecho de estar en la presencia de Cristo, nos va a traer regocijo, gozo, contentamiento. Pero ¿qué más gozo será estar con aquellos a los cuales le hablamos de Cristo? Nos esforzamos para que entrasen en el reino y por fin entraron y estaremos con ellos y con Cristo. Imagínense que un día en el colectivo, en la micro, usted le habló a alguien de Cristo y dijo: pucha, le hablé una vez a alguien, y yo me acuerdo, oré por alguien, pero hasta ahí nunca supe nada más de esa persona. Oré tanto por el vecino de tal parte, pero nunca supe si fue una iglesia o no. Y de repente usted está en la presencia del Señor, está en el cielo, y adivine con quién se va a encontrar. No con Michael Jackson ni con esos que dicen que están en el cielo. No. Con su vecino, con parientes suyos, que Dios le va a permitir tener conciencia que usted, porque hizo, no porque usted los convirtió, se entiende, pero que usted habló, sembró esa semilla, depositó la semilla del Evangelio, y esas personas reconocieron a Cristo y esas personas están con usted alrededor. Usted va a andar igual que Kiko. ¿Se acuerdan de Kiko cuando andaba con una pelota cuadrada? Ya. Se jactaba, pero esta es una jactación positiva. Usted va a decir: esos llegaron al Evangelio a través de mí. Se entiende que en eso no va a ser como pecaminoso el jactarse. Entonces Pablo entendía que cuando los creyentes llegan al cielo, no reciben coronas literales para ponérselas en sus cabezas glorificadas. En su lugar, el Señor coronará a los creyentes con vida, justicia, gloria, perfección y gozo. Gran parte de la dicha celestial para los redimidos será la presencia de aquellos a quienes alcanzaron. Por eso Pablo tenía clarito: no es que en el cielo, de manera literal, van a andar con coronas. Porque de manera terrenal, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sí o no? Imagínese si de manera literal nosotros aquí ahora, por hacer usted, movió una silla un día aquí y la puso, y por eso le vamos a dar una corona. El orgullo, porque hay una parte pecaminosa en nosotros que nos lleva, aunque diga: no, yo no me lo merezco. Y usted sabe pues, cómo nos manejamos con esas cosas del orgullo. O si usted no tiene buen dominio del orgullo, de esas cosas, entonces, con poquito que a usted le digamos: oh, qué bien lo hizo, no esperaba más. Pues sí. ¿Ah? ¿Quién cocina como yo? ¿Quién predica como yo? ¿Ah? ¿Quién canta como yo? ¿Quién dirige? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Nadie. ¿A quién le queda mejor la cazuela? No, a mí. Y empezamos a competir y el orgullo. Pero en ese tiempo, en la gloria eterna, la gloria será para mi Señor. Porque ahí delante de Dios, todos nosotros los inútiles, simbólicamente, tendremos una corona, pero esa corona, como dicen los ancianos, en el Apocalipsis, que los ancianos la van a tirar a los pies de Cristo, porque es el que se merece todo. Todo lo que podamos hacer aquí es porque Él lo permitió, y ahí se lo vamos a decir en su cara. Todo es para Él y para Él. Esta palabrita cuando dice: pero vosotros sois el deleite de nuestro Señor en su venida, y esta es una palabrita, de los que toman en el castellano, en nosotros venida suena simple. Pero esta palabrita es importante.
en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra en el griego es parousia o parousia en griego, porque me voy a detener aquí, que en la mayoría de las ocasiones tiene el significado escatológico, o sea, hacia el futuro, ¿ya? En su venida. Ejemplo, cuando primero los Corintios 15:23 y primero Juan 2:28, hay hartos, muchos, pero aquí yo citar dos nomás, ¿ya? Aquí está mirando a la venida del Señor, pero como al final, ¿ya? Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esa palabra regrese o venida en el griego sería parousia. ¿Ya? Después en 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La misma palabra, parousia. Pero esa es la mirada escatológica, es la segunda, al final de los tiempos, al final. Después de la tribulación, después de final, ¿ya? A la vez esta palabra se refiere al tiempo posterior de la tribulación, cuando Cristo regrese para establecer el reino milenario. Sin embargo, en esta parte se refiere más específicamente al arrebatamiento porque Pablo escribía a creyentes que él ya sabía que estaban esperando el regreso de Cristo ya desde el cielo. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses 2, verso 10. Además de este versículo presente, la epístola usa parousia otras 3 veces para hablar del arrebatamiento. Y ahí está 1 Tesalonicenses capítulo 3, 13, el 4, 15 y el 5, 23. Y se nos quedaron, no anotan, no importa, yo se los doy después. Conclusión, Pablo alentó a los tesalonicenses con su amor por ellos, evidenciando por su deseo de verlos. O sea, tenía ese deseo. La oposición sobrenatural que los alejó de ellos y de su perspectiva celestial, que sería el eje de su gozo eterno. Ellos eran también su gloria, el verdadero honor que les concedería a Dios, quien lo usó para alcanzarlos. Pablo Pablo en este caso, en el sentido positivo, alardeó que ellos eran su corona, eran como su tesoro, era un baluarte, era algo, por decirlo también, otro sinónimo. Los tesalonicenses eran una riqueza para él. ¿Ya? Ese valor en cuanto a la salvación para Pablo era muy atesorado. A diferencia, ¿y por qué Pablo usa todo esto? ¿Y por qué toda esta idea? Porque los tesalonicenses a Pablo le decía que él estaba por solo interés económico. Era por solamente ser lucrado por ellos. Como en otra parte dice que el obispo, el anciano, no sea llevado por ganancia deshonesta. Entonces, ¿cuál es la idea de Pablo? Dejarle entrever a los judaizantes que él no estaba por un interés personal, el por decir yo predico el evangelio, pero ustedes se van a poner con platita y con esa platita yo me voy a ir con los bolsillos llenos de dinero y chao. Ese no era eso. Pablo estaba porque lo que él había sembrado, obviamente encomendado por Dios, era que ellos conocieran a Cristo. Y esa era su riqueza, esa era la meta para él. Hermanos, y si lo llevamos a nosotros, es lo mismo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿En qué estamos pensando en el día a día? ¿En ir al cielo? ¿En saber si en el cielo tendremos recompensa?
Si no las tenemos, ¿qué estamos haciendo para eso? Pero pastor, eso demuestra un interés. Bueno, en cierto modo, en todo lado tenemos que tener un interés. Eso se llama motivación. ¿Cómo no tener un interés por hacer algo? Porque si no, si usted se entiende que cuando ayuda a alguien es desinteresado, sí. Pero ¿cuál es el punto? Pero tenemos que tener el deseo y el interés de hacer, porque si no nadie haría nada. Porque hay cosas que solamente yo soy el que tengo que hacerlo y usted también. ¿Se entiende? Que hay cosas por las cuales son mi responsabilidad. Usted es responsable de las suyas, así como yo de las mías, y todo cada uno. Y Pablo sabía cuál era su responsabilidad. Pero dentro de eso tenía una esperanza y una motivación. Y eso tenía una gratificación, eso tuvo una recompensa. ¿Se lo entiende la idea? Cada uno tiene que tener una motivación. ¿Y qué más eso de que un día el Señor nos dirá, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré? Como muchas veces lo he ilustrado, Dios llama a lo que era vil de este mundo, a lo que no era, para hacer una obra tan honorable. Dios nos concede un trabajo tan glorioso a personas comunes y corrientes como nosotros. Y después de eso Dios nos concede coronarnos o honrarnos con gozo eterno sin haber tenido mérito en nosotros. Dios llama, así como llamó a Pablo, un asesino. Acuérdense que él consentía la muerte de los cristianos, de los creyentes. Así como nosotros mismos los hombres hemos estado estudiando hombres comunes y corrientes en un libro, como vemos que en cada personaje de la Biblia, hombres vulgares, comunes y corrientes, hombres débiles, no todos de buen lenguaje, Dios usó a esos hombres para algo loable. Hombres perseguidos, hombres que murieron, que entregaron todo. Hombres comunes y corrientes, pero en un momento Dios les concede coronarnos, honrarlos con gozo eterno. Hermanos, eso está al alcance de nosotros. Nosotros también. Pensemos que un día vamos a ser coronados por el Señor, pero por lo que nosotros obedezcamos en hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios sí ha preparado obras para nosotros. El tema es que nosotros a veces no queremos hacerlas. ¿Y qué me refiero cuando no queremos hacer las obras que nos corresponden? Cuando yo soy el obstáculo, cuando yo digo, no, estoy cansado, no, yo creo que no. Hermanos, la igualdad de oportunidades en un sentido amplio, Dios los ha puesto para todos. Es que yo no tengo un don. ¿Y cómo sabe si no lo ejerce? Es que yo creo, pero ¿por qué no se pone ahí? Ejecútelo, porque Dios al que no tiene, le da. Porque el que no quiere ocuparlo, se lo quita y se lo da a otro que sí lo quiere. Porque Dios es Dios. Por eso, hermanos, para concluir, Pablo estaba agradecido, Pablo estaba motivado, quería ver a estos tesalonicenses, hubo una oposición, pero él se queda con la idea de que estos tesalonicenses era su galardón, era su corona, era el fruto de lo que le iba a quedar cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces, cuando Cristo venga por nosotros o nosotros vamos a su presencia, ¿qué llevaremos? Hermanos, nosotros no nos debemos cansar de llevar las buenas nuevas. No nos debemos cansar de hacer el bien. Estamos en una carrera, todos competimos, todos nos agotamos, pero hermanos, no nos debemos rendir. Y un día seremos coronados, elogiados ¿por quién? Por Cristo. A quienes no debiésemos ser elogiados. ¿Se entiende? Es una cosa difícil de entender, pero es así.
Él nos llamará siervos fieles. Cuando decimos siempre somos tan infieles, sí, pero algo, hermanos, dentro de nuestra mediocridad en general, porque a veces le erramos, a veces le atinamos y andamos así, sí, pero dentro de todo eso, algo Dios quiere de nosotros, por eso nos ha llamado a nosotros. Y Él no se ha equivocado. Entonces reaccionemos para bien. ¿Para qué? Para seguir anunciando el Evangelio y seguir perseverando. Póngase en pie. ¿Se acuerdan cuando dice en los Evangelios, Cristo dice, cualquier cosa que ustedes hagan por estos pequeños es como que me lo hubiesen hecho a mí? Cuando uno se pone a pensar, a lo mejor yo no voy a escribir un libro, a lo mejor no vamos a hacer cosas tan grandes, pero lo pequeño que hagamos en el reino de los cielos va a tener un valor. Todo. Si usted se siente desanimado a servir y dice, no, pero que nosotros que hacemos el aseo, nosotros que a lo mejor vamos a hacer, mire, todo tiene un sentido en el reino de los cielos. No deje de hacerlo, y si no está haciendo nada, hágalo, porque tiene un valor para nuestro Señor. Y eso puede ser aquí, puede ser en cualquier lugar. Dios lo está viendo porque está en todo lugar. Y por sobre todo si anunciamos el Evangelio. Por eso que le enseñemos a alguien, que discipulemos a alguien, que, mire, que corrijamos a alguien en amor, en amonestación, como viéndose a uno mismo, etcétera. Todo eso sirve. Todo lo que hagamos en el reino, Dios lo va y lo tiene ahí como un tesoro y va a tener recompensa. Entonces no nos rindamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que muchas veces no estamos pensando en el cielo ni en su segunda venida. Lo sabemos de manera intelectual, pero, Señor, no estamos haciendo las cosas con urgencia. Señor, nos acomodamos en este mundo, pero no somos de aquí. Ayúdenos, Señor, a tener la mirada puesta siempre que usted viene pronto para estar limpio, para estar preparado, Señor, con nuestra mente, nuestra conciencia, y usted nos encuentre poniendo las manos, teniendo las manos en el arado, en el trabajo arduo, constante, Señor. Ayúdenos, Señor, a que no nos cansemos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a hacer todo el esfuerzo posible para que otros entren en el reino. Si es necesario repasar a nuestros hijos, a nuestra mamá, al papá, al que sea, volverles a decir que se arrepientan porque Cristo viene y que si ellos se van y se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno, que todo eso sea, Señor, parte de nuestro trabajo de advertirles y decirles que ya no pase por nosotros esa responsabilidad. Señor, gracias porque usted nos recuerda a través de su palabra y nos anima y nos confronta. A usted, Señor, sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.